Buenas tardes, hermanos y amigos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 y 10. Dice así, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias que tú has hecho esta obra grandiosa de salvación a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque por tu gracia, como dice acá en este texto y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que es por amor inmerecido, que es por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros, Señor, que tú nos has redimido del pecado y nos has hecho a pueblo tuyo. Y vemos, Señor, sí, aquí en este pasaje, que tú tienes un propósito en la vida personal de cada uno de nosotros y en las vidas colectivas también de tus hijos, Señor, para que hagamos estas obras preparadas de antemano por ti. Gracias, Señor, por llenar nuestras vidas de gozo, de gratitud, por ser hijos tuyos, por ser guiados por ti, fortalecidos, Señor, y para que seamos para tu honra, para tu gloria y para el beneficio de los demás. Gracias, Señor. Bendice esta meditación, este estudio de tu palabra, que sea de edificación para todos. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí, acabamos de leer acá en nuestro texto que Dios tiene un propósito en usted, en mí, en todos sus hijos, no solamente en lo personal, pero también en lo colectivo, para que, dice en el verso 10, que hemos sido hechos, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús, la nueva criatura que Él ha injertado, implantado en nosotros, es la parte que es el Hijo de Dios, que está en el Espíritu nuestro y ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ya esta partecita que dice para buenas obras quiere decir que Dios tiene un propósito. Y aún antes de que usted viniera a existir a este mundo, desde la eternidad, ya Dios lo conocía a usted, me conocía a mí y preparó. Él tiene una agenda preparada desde la eternidad para que nosotros nos ejercitemos, nos ocupemos en estas cosas que Él quiere que hagamos. Y eso es bonito. Qué privilegio, qué bendición que Dios haya pensado, después de salvarnos, en mantenernos ocupados también, porque necesitamos eso, ¿verdad? En la palabra de Dios miramos en Juan capítulo 15, versos 16, creo que el 15 también. Vamos a ir ahí al Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 15 y 16. Y dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. En el ejercicio de estas actividades en que vamos a estar involucrados y ocupados para la gloria de Dios y para nuestro propio crecimiento, dice el Señor acá, después de que asevera que hemos sido elegidos por Él para que llevemos fruto y que nuestro fruto sea evidente, sea permanente, sea trascendente también, porque dice acá que vuestro fruto permanezca y que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mientras estamos actuando, ocupados en las cosas del Señor, Él está tan agradado, tan complacido, produciendo fruto en nosotros y también complaciéndonos, respondiendo a nuestras oraciones que tenemos delante de Él. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Y mientras estamos ejercitando estos dones, estos talentos y estas cosas que Él nos ha provisto, dice que lo hagamos con amor, unos para con nosotros. Amén. Aparentemente este texto, al decir para que llevemos fruto, a muchas personas, muchos predicadores, maestros de la escuela dominical dicen que el fruto de un cristiano es otro cristiano. Esa es una expresión bastante común en nuestros medios eclesiásticos, y da la idea de que si no ganamos a alguien para Cristo, entonces todavía no estamos produciendo fruto. Yo creo que no necesariamente eso es lo que significa. Una vida piadosa, una vida dedicada, dando buen testimonio, sirviendo al Señor en la casa de Dios. Estas cosas, por supuesto, producen impacto, producen influencia, estímulo en otras personas al vernos que estamos ejercitados en esas cosas y querrán saber del Señor, querrán venir a la iglesia, querrán leer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios los usará también, los tocará para que vengan a los pies de Cristo y sin darnos cuenta nosotros, él también va a ser salvo, o ella también, y sea que estemos conscientes de ello o no, también va a aceptar a Cristo como Salvador personal. Amén. Pero no se desanime, hermano, hermana, porque usted piensa, yo nunca he traído a los pies de Cristo a alguien, como digo, en su ocupación, en las cosas del Señor, indirectamente y sin necesariamente que sea sabiendas suyas, Dios lo ha usado o puede continuarle usando mientras testificamos, mientras damos nuestro tiempo, de nuestros diezmos que traemos a la casa de Dios y estamos sosteniendo la obra. Dios hace esa obra de salvación en otros, ¿verdad? En capítulo 5, de Gálatas, la Biblia nos habla de el fruto del Espíritu en el verso 22. El Espíritu Santo está en nosotros, somos hijos de Dios, amamos al Señor, queremos cada día estar más devotos a Él, nos hace feliz, nos llena, nos da gozo,
ejercitarnos en las cosas del Señor, y es obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y dice el verso 22 de Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire que dice el fruto del Espíritu. Hay tres características acá del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, tiene que ver con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Dios, para que estas cosas producidas por el Espíritu de Dios estemos en contacto con nuestro Señor, y Él, el Espíritu de Dios, junto con nuestro espíritu, van produciendo todas estas cosas, ¿verdad? Luego, cuando dice mansedumbre, templanza, eso tiene que ver ya en nuestro trato con los demás también. Ya no somos impacientes, no somos rudos, personas sin tacto, pero más bien caballerosos, gentiles, dadivosos, etc. Como dice acá, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, esto es lo que dice el Señor. Dice, los he salvado, los he escogido para que lleven fruto, para que sean transformados por el Espíritu Santo y comiencen a ser personas diferentes y ejemplares delante de los demás. El propósito de Dios, pues, en nosotros es sumamente bonito, ¿verdad? Él ha trabajado, trabaja y continuará trabajando a través de nosotros, los humanos, salvos, bautizados, y que trabajamos en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Una segunda cosa que miramos que Dios tiene como propósito en nosotros es que Él puede salvar al pecador, transformarlo, y también usarlo. Todo hijo de Dios, serio, responsable, Dios puede usarlo en su causa. Miremos, por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 3 al 7. Efesios 2, del 3 al 7. Ya habíamos leído del 8 al 10 ahora, del 3 al 7. Dice que nosotros estábamos en la corriente de este mundo, perdidos, alejados de Dios. Dice que también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos está hablando de todos los textos del poder grande de nuestro Dios, que solamente Él puede
convertir los leones en corderos. Solamente Él puede convertir los borrachos, maldicientes, adúlteros, criminales, en personas llenas de bondad, de características cristianas, imitando al Señor Jesucristo. Solamente el Señor, en este acto de la salvación, ha podido, puede y continuará pudiendo hacer estas cosas. No somos nosotros, no somos nosotros, pero es por poner en nosotros esa nueva criatura. Gloria al Señor. Entonces Él puede salvar y usar a cualquier persona, hijo de Dios, serio, responsable, que quiere crecer en el camino del Señor. En Lucas capítulo 19, del verso 2 al 9, nos habla de vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versos 2 al 9. Dice así: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en los azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Yo creo que me equivoqué de texto. Este no es el que calza aquí con la aseveración que quiero hacer, ¿verdad? De que cualquier persona responsable, seria, que quiere crecer en el Señor, puede ser también usada por nuestro Dios. Pero miremos lo que dice en el libro de Hechos 4, capítulo 4, versos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos hablando de un hombre acá, miembro de la iglesia de Jerusalén, que era rico, y él en su corazón, siendo rico, miró las viudas, a los huérfanos y necesidades en la congregación, y pensó inmediatamente, esa propiedad que tengo allá, puedo venderla, puedo traer el dinero y darlo aquí en su totalidad a esta iglesia. Bernabé quiere decir hijo de consolación, ¿verdad? Y este hombre, este hermano, hizo eso con mucho gusto, ¿verdad? Trajo todo el dinero, todo el cash, y lo puso ahí a los pies de los apóstoles. Dios hace esas cosas en los ricos. Se hacen sumamente generosos. Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Que sí tenemos hermanos ricos que se gozan hasta en sus testamentos, cuando van a morir, aman la obra del Señor, aman a su pastor, o otros obreros de Dios, a la obra misionera, y dejan herencias, parte para su familia y parte para la obra de Dios. Y hay otros que, si no tienen familia, pues lo dejan todo
para el servicio del Señor. Dios hace esas cosas, ¿verdad? También, no necesariamente tiene usted que ser rico, ni yo tampoco. Podemos ser pobres y también ser usados por el Señor, ¿verdad? Miremos lo que es en 2 Corintios, capítulo 8, versos 1 al 4. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Tenemos un caso diametralmente opuesto acá en la iglesia de Corinto, porque dice acá: hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda tristeza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este es impactante. Está hablando de una diversidad de iglesias en esta área de Macedonia, que es una provincia muy extensa, ¿verdad? Ya ahí está cerca y hay camino, o había en la antigüedad camino ya hacia Europa. Y estos hermanos, no obstante estar en carestía, no obstante estar luchando por su propia sobrevivencia, como son salvos, como son hijos de Dios, miembros de las iglesias del Señor Jesucristo, y oyen de las necesidades de los judíos. En Judea había una hambruna muy grande, había gran carestía, gran necesidad, mucho más que la que ellos tenían. Y ellos no se pusieron a pensar: no, pues nosotros también estamos en mucha necesidad, lo siento mucho, hermano, nada más vamos a orar por ustedes. No, y Pablo, Silas y Bernabé posiblemente, y los que le acompañaban, perdón, le decían: hermanos, no se preocupen, hay otros hermanos que pueden ayudar, estamos recogiendo estas ofrendas para estos hermanos de Judea. Pero ellos dicen: por favor, hermanos, no, nosotros podemos también hacer algo. Vamos a ir a traer, vamos a dedicar esto también para los hermanos. Y dice que trajeron, dice acá, en el verso 2, que en grande prueba de tribulación, de necesidad, la abundancia de su gozo de ser hijos de Dios, de su gozo de tener el privilegio de ser miembros de las iglesias de Cristo, el privilegio, el gozo de tener la oportunidad de hacer algo por la obra de Dios, la obra misionera y los hermanos en necesidad. Dice: y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, esto es impactante. Esto es impactante, ¿verdad? Muchas veces una madre, su comidita que tiene ahí, si viene su hijo y tiene necesidad, tiene hambre, etc., por amor está dispuesta a quedarse sin comer para dársela a su hijo, a quien ama. Es lo que estos hermanos hicieron. Se quedaron hasta sin lo poco que tenían para darlo a otros hermanos que estaban en más necesidad todavía. Esto es Dios que hace estas cosas. Estos hermanos de Macedonia ni siquiera los conocen, a estos hermanos judíos allá, pero al saber que eran hermanos en Cristo y que estaban en gran necesidad, estuvieron dispuestos a ofrendar de una manera generosa. Así pues tenemos, sean ricos, sean pobres, sea una persona
ignorante, una persona inteligente. El Señor produce todos estos cambios en la casa de Dios. Y ese es Dios llevando a cabo el propósito que Él tiene en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, amando al Señor, amando la obra de Dios, y para que nos ejercitemos en estas obras que Él ha creado de antemano para nosotros. Como dije, qué privilegio, qué bendición tan grande. Amén. Así pues que hay que darle muchas gracias al Señor. Hay que darle muchas gracias al Señor, que nos ha salvado, que nos ha instruido en sus cosas y en su casa, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Que aprendamos estas cosas, que Dios quiere usarnos, Dios quiere utilizarnos en su obra, y debemos tener gratitud por ello. Amén. En vez de estar quejándonos, en vez de estar refonfuñando, que más bien estemos con un espíritu de gratitud delante de nuestro Dios. Amén. En Filipenses capítulo 4, verso 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ni pandemias, ni pestes, ni virus, ni nada de estas cosas debe descorazonarnos, desalentarnos. Falta de trabajo, falta de ingresos. Hermanos, mire, nuestro Dios está mirando sus iglesias, mirando sus hijos abnegados, sus hijos desprendidos, sus hijos generosos, sus hijos que anhelan ser usados por el Señor. Que el propósito de Dios en su vida y en la mía se lleve a cabo. Estamos ahí abiertos en nuestro corazón, dice: Señor, úsame. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame a desarrollar este talento de canto, de administración, de diaconado, de predicar tu palabra, de servirte, Señor. No, todos tenemos diferentes talentos, diferentes cualidades, y Dios las usa en su casa. Así pues, nuestro texto dice que por gracia habéis sido salvos por la fe. Esto no de vosotros, esto es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y dice que hemos creados en Cristo Jesús. Vamos a leer de nuevo el texto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Tengan una feliz y próspera semana que comienza en este día. Amén. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por darnos a saber que somos importantes, que tenemos significado, que estamos acá. Señor, todavía tú no nos has llevado al cielo, ni Cristo ha venido. Mientras Él viene, Señor, ayúdanos a ser gentiles, dadivosos, personas llenas de gozo, de gratitud delante de ti por este gran privilegio que tenemos de honrarte, de servirte en tu casa, en la iglesia del Nuevo Testamento, que el Señor, por la cual el Señor Jesús murió, derramó su sangre
la dejó aquí en esta tierra, Señor, para que continuemos el trabajo que Él comenzó acá, de predicar el Evangelio, de honrarte, Padre Santo. Gracias por este honor, por este privilegio que nos das, de que tú perteneces a nosotros, nosotros te pertenecemos a ti, ahora y por toda la eternidad. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.